la conferencia que él va a realizar. Entonces, el profesor Diego Armando León Rodríguez nos va a acompañar con su conferencia titulada Neuroeducación socioafectiva hacia una pedagogía que facilite el bienestar humano. El doctor Diego es psicólogo de la Universidad de los Andes, posee títulos de maestría en neurociencias y psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor e investigador en el campo de las neurociencias comportamentales, neuropsicología clínica, desarrollo socioafectivo y neurociencias aplicadas al contexto escolar. Su investigación se ha enfocado en comprender cómo la exposición a eventos de estrés prolongado durante la niñez y las variaciones genéticas, el sistema excitocinérgico puede modificar el funcionamiento neurofisiológico, neuropsicológico, las habilidades emocionales y la cognición social. Adicionalmente, ha profundizado y cuenta con publicaciones en las aplicaciones de la neurociencia social y afectiva en los ámbitos educativos, aspectos neurocientíficos y epistemológicos del estudio de la experiencia consciente y las características de desarrollo socioemocional en diferentes poblaciones. Con ustedes, el profesor Diego Armando León. Adelante, profesor. Profesor Diego. Buenos días. Qué pena con ustedes. Es que estaba hablando con Efraín, creo. Bueno, entonces, muy buenos días a todos. Mucho gusto conocerlos. Gracias, Yesid, por la presentación. Yesid, entonces, mi nombre y trabajo en el campo de la neurociencia afectiva y social, y durante los últimos años, pues, unos trabajos, algunas reflexiones alrededor de las aplicaciones de las neurociencias sociales y afectivas a la educación, en especial como a replantear los modelos, algunos modelos pedagógicos y educativos. ¿Sí? Bueno, entonces, soy doctor en psicología y ya les contaron, en maestría en neurociencias. Entonces, para comenzar, yo quisiera que algunos de ustedes, dime. Doctor Diego, perdón, lo interrumpo. Dime. Si puede tenerla, si estás con el micrófono, por favor, con los audífonos, si puedes estar atento porque se está yendo el audio, bueno, en el micrófono. ¿Aló, me escuchan bien? Sí, ya te escuchamos bien. Ten atención ahí para que no haya problema con el audio. Bueno, entonces, les decía que en esta presentación, bueno, antes de comenzar, yo les envié por chat un enlace, no sé si lo pueden abrir, para que algunos de ustedes respondan un par de... Entonces, si lo pueden abrir, los que puedan contestarlo, perfecto. ¿Vale? Bien. Entonces, esta presentación se va a componer de cuatro, o va a estar dividida en cuatro aspectos importantes. Primero, les voy a presentar una rápida crítica desde diferentes modelos hacia el uso de la ciencia cognitiva en la pedagogía y muchos de los modelos pedagógicos basados en posturas cognitivas más radicales. Luego les comentaré algunos principios desde la neurociencia socioafectiva y sus aplicaciones que pueden tener a la pedagogía o a la educación. Y en tercer nivel vamos a ver cómo podríamos usar estos conocimientos para diseñar algunos contextos educativos y por último como algunas sugerencias generales y pasamos a preguntas. Bueno. Bien, entonces comencemos con las ciencias cognitivas y la educación. ¿Sí? Entonces ahí era donde les decía que por favor trataran de responder
la encuesta que les envié. Voy a ver si ya me están llegando algunas respuestas. No puedo ver. Bueno, ahorita las miro. Básicamente, y para ir avanzando, porque creo que el tiempo se pasa muy rápidamente, cuando hablamos de conocimiento, sí, básicamente la cognición se refiere a conocimiento, ¿sí? Pero hay una tradición en la forma de entender el conocimiento. Por lo general, cuando se habla de conocimiento desde la década de los 70, más o menos, cuando surgieron estas ciencias cognitivas, y más o menos en los 80 que se comenzaron a aplicar a la educación, lo que se apropió fue una metáfora informática, ¿no? Entonces el conocimiento se comenzó a ver como información abstracta, como información, en muchos casos semántica, pero abstracta, que se introduce a un sistema cognitivo. ¿Sí? Entonces fuertemente tenemos esa noción de la metáfora del computador, donde el cerebro sería el hardware del computador y el conocimiento o los procesos mentales serían como el software, ¿cierto? Entonces, uno almacenaría en algunas partes del cerebro y conocimientos, como un computador puede en su disco duro almacenar eh, información, datos, ¿sí? Entonces, eso se ha venido arraigando de forma bastante clara en el léxico, en las prácticas profesionales de gran parte de muchos educadores, de psicólogos, de terapeutas, ¿sí? Y a tal punto que en el momento actual solemos usar todo el tiempo palabras como datos, proceso, información, almacenamiento, codificación, registro. ¿Sí? Estas palabras están fuertemente arraigadas en nuestro quehacer cotidiano, dentro de los contextos educativos, ¿sí? Y en últimas, tienen en un trasfondo de un paradigma cognitivo computacional, ¿sí? Esto no es nada menor, ya que esto tiene profundas implicaciones prácticas y éticas sobre lo que hacemos en nuestras vidas cotidianas, en nuestros ambientes de trabajo, ¿sí? Si solemos pensar que la educación tiene que ver con la transmisión de información, entonces pensamos que hay un sistema que tiene la información y un sistema que la recibe, un emisor y un receptor, donde por lo general el sistema que transfiere la información es el docente y el sistema que recibe la información es el alumno, ¿no? Entonces, es un modelo que promueve una práctica educativa pasiva, estática, ¿sí? Poco interactiva, y yo lo llamo, lo he mencionado en algunos contextos, como los 10 pecados de la psicología o de la pedagogía cognitivista. Entonces, el primero es proponer un carácter mentalista que promueve los dualismos mente y cuerpo. Entonces, aún en muchos contextos educativos, en muchos contextos terapéuticos, se sigue asumiendo que hay mentes, almas, espíritus independientes de los cuerpos. Entonces, sí que de alguna forma el que conoce es la mente, pero el cuerpo como que no está implicado, ¿sí? Y eso también, por ejemplo, tiene implicaciones profundas sobre lo que está pasando actualmente en el mundo, ¿sí? En el mundo, está sonando algo, en el mundo, actualmente pensamos, o en muchas situaciones se piensa que el conocimiento como es abstracto, no importa si es presencial, si es remoto, ¿sí? Y teniendo implicaciones bastante diferentes. Por otro lado, si se concibe como el conocimiento como información almacenada internamente. Si el conocimiento es información almacenada internamente, entonces muchas de las estrategias de evaluación serán individuales y irán hacia acceder o observar o cuantificar el conocimiento que cada aprendiz ha almacenado. Por otra parte, también otro de los pecados es concebir el aprendizaje como transferencia pasiva de información desde un sistema docente hacia otro sistema que serían los aprendices. Por otro lado, la evaluación como una forma de determinar la cantidad de información, ya lo había dicho,
Mucho de esto tiene de fondo que se ha descuidado el papel de las emociones en el aprendizaje. A lo sumo, se piensa que emociones son un acompañante, un epifenómeno, algunos lo llaman, ¿sí? De el razonamiento, de la solución de problemas, pero no se sabe muy bien cómo estas están estrechamente incluidas y dentro de muchos de los objetivos de la educación, dentro de muchos de los currículos, de los PI, de los proyectos educativos institucionales, no está explícito el apoyo en la formación o en el desarrollo emocional. ¿No se está compartiendo la pantalla? No, Doc, precisamente te escribía Voy a ver. esta parte. ¿Dónde está esto? Pero yo lo había compartido. Voy a volver a compartirla toda. Ya. ¿Ahora sí la ven? No, aún no. Ya, ya, Doc, ya la tenemos. Bien. Listo, listo, listo. Qué pena. Pero igual, es lo que les he venido diciendo. Entonces, los pecados de la pedagogía cognitiva. El descuido del papel de las emociones en el aprendizaje, el olvido de la importancia que tienen las relaciones sociales. En muchos contextos, como se asume que el conocimiento es algo individual e interno, entonces incluso se piensa que da la misma estudiar por sí mismo o que las habilidades que tenga un profesor, que tenga un terapeuta, que tenga un estudiante, no están interfiriendo o no tienen nada que ver con las habilidades, con el hecho de, con el conocimiento, con las habilidades que se adquieren. ¿Sí? Si tú aprendes ciencias sociales, un idioma, lo que puedas llegar a ser en términos de usar la ciencia, de usar las matemáticas, de usar la historia, de usar el segundo idioma, tiene que ver necesariamente con la empatía, con la teoría de la mente, con la capacidad para percibir necesidades, tanto en el aprendiz como en el profesor. ¿Sí? Entonces, algo que se ha dejado de lado en mucho de esto, en la concepción de la información abstracta y de la información como unos y ceros casi, es la importancia de las relaciones sociales. También en muchos casos se crea una asimetría en los roles educativos, ya que hay una fuente de información que va hacia un receptáculo de información. Eso crea que una asimetría en los poderes, donde en algunos casos también dificulta la interacción social y el control de las emociones. Otra implicación es que el conocimiento se puede descontextualizar, puede perder su significado para la vida próxima, para la realidad más próxima de los aprendices. ¿Sí? Cuando comenzamos a ver el conocimiento como algo abstracto, como algo que se puede transmitir independientemente de dónde se realice el aprendizaje y de cómo se realice el aprendizaje y de quiénes son los que aprenden, entonces perdemos de nuestra óptica las necesidades, las expectativas, la forma como se ancla ese conocimiento con base en las preconcepciones, en las valoraciones, en los estereotipos, ¿sí? No es la misma forma como un niño que vive en Ciudad Bolívar o en un barrio de Barranquilla o en un pueblito del Cauca se aproxima, por ejemplo, al álgebra o al inglés, a cómo lo hace un niño que viaja permanentemente a países angloparlantes, ¿sí? Porque no ve próxima su necesidad. En su contexto cotidiano no hay personas hablando inglés. Entonces ve esto como algo muy alejado de su necesidad y realidad cotidiana. Entonces, esto es algo que también se pierde con postura cognitivista, ¿sí? La educación como un lugar de transmisión de información, muchas veces entonces la educación pasa a ser una institución en la que simplemente se encuentran personas que saben y personas que no saben, y las personas que saben le transmiten a los que no saben, ¿sí? Perdiendo de óptica todo el contexto de desarrollo, ¿sí?
Bueno, y la falta de reconocimiento de las instituciones, y muchas veces pues no vemos que la educación va más allá de transmitir conocimientos, pasa también por facilitar el desarrollo de seres humanos que están aprendiendo a vivir y que deberían aprender a vivir con bienestar. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la neurociencia afectiva? La neurociencia afectiva es todo un grupo de ideas que tratan de explicar el funcionamiento neural de las emociones. El gran padre de la neurociencia afectiva es el señor, se queda cerrado esto, el señor Jan Pansep, ya murió hace como 2, 3 años con su trabajo. Él se hizo famoso por el trabajo sobre la risa de las ratas. Entonces, sí, él descubrió, o propuso, o estudió que las raticas, como mamíferos que son, pueden desarrollar, ¿está bien la presentación? Sí, son capaces de tener afectos similares a los que nosotros tenemos cuando nos reímos, de tal forma que estos animalitos pueden producir sonidos y liberar neurotransmisores y activar áreas cerebrales similares a las que nosotros liberamos cuando nos reímos. Los sonidos de ellas son diferentes a nuestra risa, pero probablemente también les generan experiencias subjetivas de bienestar, así como a nosotros nos generan experiencias subjetivas de bienestar cuando nos reímos con las personas que nos agradan, ¿no? Bien, entonces, a partir de sus trabajos, Jean Pancet va a proponer una serie de sistemas emocionales que son esenciales, o bueno, una serie de sistemas emocionales con los componentes neurobiológicos, comportamentales y subjetivos particulares. Bueno, ya se los voy a mostrar. Por otro lado, está todo el trabajo principalmente de Damasio, ¿sí?, y de Bechara sobre el marcador somático y la importancia de las emociones para la solución de problemas. En esa medida, lo que nos va a decir Damasio, Bechara y Mórdido, por ejemplo, acá, es que sentir emociones no es algo adicional en nuestra vida, sino que es algo fundamental para tomar decisiones. Pacientes con daño cerebral que se compromete la capacidad de sentir emociones o de percibir las emociones, casi como una lexitimia, pierden enormemente la capacidad de tomar decisiones. Piensen ustedes que van a un restaurante, cuando se podía ir al restaurante, ¿no? O una heladería, y tienen que tomar la decisión de un plato o de un helado, ¿no? Estamos ahí frente a la nevera de todos los sabores de helado, digamos que hay 30 sabores de helado ahí, y uno dice, ¿qué? Puede escoger dos. ¿Qué pregunta más difícil, no? Si tú usas un algoritmo racional para tomar la decisión, te vas a demorar mucho tiempo, le vas a sacar la piedra al vendedor y esto se va a colapsar. Por lo general, uno termina eligiendo el sabor que siempre elige por costumbre o el que más le gusta. Es decir, pasa completamente por una valoración socioafectiva, ¿sí? Y aquellos que te desagradaron, pues no los eliges. Entonces, las emociones permitan priorizar los objetivos en los contextos de toma de decisiones, en los contextos de aprendizaje. Entonces, siempre cualquier aprendizaje está acompañado por una valoración emocional, de tal forma que la valoración emocional no solamente acompaña, sino que determina qué es importante aprender y qué no es importante aprender. ¿Sí? Adicionalmente, se ha visto que gran parte de nuestras decisiones y acciones están mediadas por algo que se conoce como heurísticos, que son atajos mentales en la vida cotidiana. Vas a comprar un tiquete de avión o vas a comprar algo en la tienda, entonces usamos atajos mentales permanentemente y no razones lógicas para tomar decisiones o para ver problemas. Los expertos en la vida cotidiana resuelven problemas principalmente a través de heurísticos, tomando atajos mentales basados en sus experiencias previas, cómo se sintieron en situaciones que tuvieron problemas similares. Esa sensación que tuvieron en problemas similares los lleva a realizar conductas que han realizado previamente, de tal forma que puedan tener resultados óptimos o exitosos. ¿Sí? Pilotos, técnicos, conductores, en su acción cotidiana están
basando sus decisiones inmediatas y rápidas a través de heurísticos, y esto pues se ha estudiado bastante, ¿no? Entonces, igual, en la educación se le debe dar un mayor valor al pensamiento heurístico que implica emociones. Eso está atado a algo que se conoce como el marcador somático, que el marcador somático yo siempre he interpretado como la corazonada, ¿no? Eso de que tú estás haciendo algo y como que, uy, como que no te parece, no te suena, como que este camino por acá no es, ¿sí? O por acá sí, esto sí me gusta como está quedando. Esa connotación afectiva es lo que va accionando la resolución o de una tarea o hacer cualquier cosa en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es el marcador somático que fue tomado, entonces personas con problemas de toma de decisiones o para realizar tareas de forma exitosa, muchas veces tienen dificultades para sentir, aplicar sus sentimientos a las tareas que están realizando. ¿Sí? Bueno, entonces todo esto es un contexto de por qué las emociones son importantes para el aprendizaje, para el intelecto, para la toma de decisiones. ¿Cierto? En esa pelea de razón-emoción. Bueno, Jean Pansé presenta al menos 7 tipos de sistemas emocionales o afectivos básicos. Yo les voy a hablar solamente de 4. Cada uno de estos sistemas emocionales o afectivos básicos tiene niveles de análisis en los cuales nos podemos enfocar para entenderlo. Desde un nivel micro, que tiene que ver con genes, con neurotransmisores, con aspectos moleculares, con epigenética, ¿sí? Un nivel meso que tiene que ver ya con el funcionamiento de una estructura o cómo se instancia o arraiga el sistema dentro el sistema emocional dentro de nuestro cuerpo, y un nivel macro que tiene que ver con nuestra conducta en contexto, ¿sí? Entonces, el primer sistema sería el sistema de búsqueda. Todos nosotros, como mamíferos que somos, como primates que somos, pero también como seres culturales que somos, tenemos un conjunto de neurotransmisores, principalmente la dopamina, con sus receptores, con sus 5 receptores de DR1 a DR5, los polimorfismos, o sea, las variaciones genéticas para la producción de estos neurotransmisores, y sus receptores, los transportadores, las enzimas que las degradan, es decir, una maquinaria bioquímica, ¿sí? Que está regulada por los genes y por cómo el ambiente modifica, atenúa la activación y desactivación de esos genes, que controla la formación de unos circuitos que se activan cada vez que nosotros necesitamos algo. Entonces, el sistema de búsqueda es un sistema que se activa cada vez que hay una necesidad, ya sea una necesidad fisiológica, biológica, social, cultural, educativa, aprendizaje significativo, recompensas, condicionamiento operante, ¿sí? Que sacamos una buena nota, que nos dan una carta feliz. Esto es el fundamento de todo el aprendizaje por recompensas y de lo que llamamos motivación y sensaciones motivantes, ¿sí? Y recompensas y premios, etc. Está relacionado con el sistema de búsqueda, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Cada vez que hay una urgencia, unas ganas de algo, hay una producción de dopamina sobre esta estructura llamada núcleo accumbens, pero no se libera. Cuando podemos realizar o adquirir eso que necesitamos, que deseamos, ese es el sistema del deseo, ¿sí? La motivación, entonces se liberan dosis altas de dopamina sobre el núcleo accumbens, crean lo que permite la liberación de endorfinas, creando la sensación de recompensa y placer, ¿no? Por lo general, cuando hay adicciones, cuando hay algunas patologías, el placer y la recompensa son independientes, que eso es algo bueno o interesante para que después lo estudien en neuropedagogía, ¿no? Como hay situaciones que pueden sean recompensantes pero no placenteras, o situaciones placenteras sin recompensa, ¿sí? Por otro sistema sería el sistema del temor. Todos nosotros tenemos un conjunto de componentes centrales y periféricos que se activan y que son regulados desde los genes hasta la conducta cuando estamos sometidos a una amenaza. Cuando estamos sometidos a una amenaza, nuestro cuerpo se prepara para sobreponerse a esa amenaza y eso nos hace sentir en peligro, eso nos hace sentir angustia, eso nos hace sentir ansiedad, ¿sí? Adicionalmente, tenemos unos sistemas que están preparados neurobiológica y conductualmente para vincularnos, para generar lazos emocionales, que están mediados por el neurotransmisor serotonina, oxitocina, qué pena. ¿Sí?
y que son muy importantes, se explican y determinan en gran medida cómo nos cuidamos. Cuando se activa nos sentimos protegidos, amados, sentimos ternura, sentimos confianza hacia los demás. Cuando no está activado sentimos dolor, sentimos amenaza, temor, desprotección. ¿Cómo reducir el estrés? Activando el cuidado, activando la percepción de que tenemos alguien cercano que nos puede proteger, ¿sí? Y un sistema de dolor que está estrechamente vinculado con, o sea, para el cerebro, hay algunas estructuras como el símbolo anterior, se activan cuando tú sientes, cuando te golpees, dolor físico por un golpe, por un daño en el cuerpo, o cuando hay una situación social potencialmente peligrosa, como quedarse solo, ¿no? La soledad o el duelo es similar al dolor físico en términos neurobiológicos. Comparte muchos de los sustratos biológicos. Por eso cuando pierdes un amor, cuando se muere un familiar, ¿sí? Cuando se aleja alguien querido, cuando nos terminan, muchos sentimos y decimos que sentimos dolor, porque no es solo una metáfora, es una realidad neurofisiológica, ¿sí? Y de tal forma que es una realidad neurofisiológica que uno de los mejores atenuantes del duelo son los analgésicos. Es acetaminofén para la tusa o aspirinas para la tusa. No es un chiste, eso hay estudios que lo han comprobado que sirven, ¿sí? Bueno, estos sistemas están relacionados entre ellos. Voy a comenzar a hablar de cada uno y cómo se relacionan con la educación. Por un lado, el estrés. Entonces, todos podemos activarnos cuando estamos en una situación de amenaza, ¿cierto? Ese no es el problema. El estrés no es malo en sí mismo, porque esto genera mayor atención. Eso focaliza y agudiza los sentidos hacia los estímulos amenazantes, ¿sí? El problema es estrés sin control. Si tú has desarrollado formas de controlar el estrés, si percibes que puedes dominar la fuente de amenaza, ese estrés se vuelve bueno porque te permite aprender, ¿sí? Entonces, si tú vas a usar situaciones estresantes como una evaluación, como una previa, o como un pase al frente a responder, ¿sí? O una situación de exposición social, antes tienes que asegurarte que esa persona tenga las estrategias de control. Si tú es que un niño le vaya bien una previa o en una exposición oral, tienes que antes asegurarte que él puede controlar la activación que siente estando al frente de sus compañeros o durante la realización o con el tiempo de la realización de la previa del quiz. Si esa persona no tiene las habilidades para controlar su ansiedad y su estrés, tú no estás evaluando los contenidos académicos. Tú lo que estás evaluando es los problemas de desarrollo emocional de esa persona, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, yo sabía, pero se me olvidó cuando pasé al tablero o cuando estaba haciendo la previa. ¿Por qué? Porque el profesor no garantizó las estrategias de control. Entonces tienes que entrenar en regulación del estrés antes de hacer evaluaciones académicas, ¿sí? El estrés incontrolable conlleva a que, uno, no se consoliden los aprendizajes, dos, se bloquee la recuperación, ¿sí? O sea, yo sé, yo sabía, yo estudié, yo anoche estudié, lo sabía, pero no puedes llegar y se acabó la previa y si te acuerdas, o se acabó la exposición y si te acuerdas. ¿Por qué? Durante la exposición a glucocorticoides, producto del estrés, hacen que no se activen los recuerdos que se tenían, genera sentimientos negativos y en últimas y todo hay condicionamientos aversivos al contexto y esto yo creo que es de lo que más deben tener en cuenta los profesores y es que el lugar donde tuviste una experiencia aversiva se condiciona, se enlaza, como los perros de Pavlov, condicionamiento clásico, con las respuestas futuras. De tal forma que si tú en tu pupitre, en tu mesa, en tu salón, tuviste una experiencia altamente aversiva, como ser, pasar al frente al tablero, no poder responder y que todo el mundo se burlara, más adelante, siempre que estés ahí al frente, se va a activar el temor y la ansiedad y los pensamientos de que no puedes y de que no sabes, simplemente por una asociación, por estar ahí al frente, ¿sí? Es un condicionamiento clásico. O con el pupitre. Muchas veces el estudiante le va mejor en la previa o en el examen o en la sesión de aprendizaje cambiándolo de puesto o cambiando el salón, porque se rompe la relación entre el estímulo incondicionado y el estímulo condicional.
Y lo peor de todo esto es que cuando las situaciones de estrés se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, esto impacta el bienestar de la persona. La persona comienza a percibir que su vida no es buena, que no vale la pena, que en ese contexto no vale la pena vivir, lo cual es bastante grave, ¿no? Y aquí hay que generar una reflexión muy grande, porque muchos contextos escolares o académicos o educativos se convierten en fuentes incontrolables de estrés permanente y cotidiano, haciendo que los estudiantes que no tengan herramientas de resiliencia tengan alto riesgo de pobre bienestar, pobre calidad de vida, depresión, suicidio, consumo de drogas, bueno, y otro tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando el estrés se usa de forma controlable? Entonces, bueno, acá es que lo que tiene, facilita, en últimas el estrés controlable facilita el aprendizaje, ¿sí? Y la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿qué tanto control creen ustedes que tienen los estudiantes sobre su propio aprendizaje? ¿Sí? En la medida en que ganen control, van a ganar mayor, entre comillas, bienestar. Bueno, hay algo que se conoce como el sistema de alerta y el TPN, ¿sí? A nivel neuronal, que está relacionado con la memoria de trabajo. Y lo que se ha visto es que entre tú más esfuerces la memoria de trabajo, ¿sí? Entre más pongas tareas para responder rápido y que activen a las personas, esto impacta negativamente el sistema nervioso, el sistema inmune, el metabolismo y el sistema cardiovascular, haciendo que después de 10, 20 años de estar en un sistema educativo en el cual te pide que estés concentrado, atento, concentrado, atento, concentrado, atento y respondiendo rápido, 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 vas a comenzar a presentar problemas o enfermedades del sistema nervioso como problemas atencionales, problemas de memoria, depresión, ansiedad, esquizofrenia, sistemas inmunes como alergias, asma, rinitis, todas las terminadas en itis, ¿sí? Y vas a ser más vulnerable para el COVID. Problemas metabólicos como la diabetes y problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, muchas de las personas que tempranamente, 20, 30 años, comienzan a mostrar trastornos o mentales, inmunes, metabólicos o cardiovasculares, lo que vemos en su trasfondo es que durante toda su vida estuvieron expuestas a altos niveles de estrés, incluyendo en la escuela. Definitivamente la escuela predispone para enfermedades a lo largo de toda la vida y dentro de la escuela misma, ¿no? Piensen cuándo les da más gripa a los estudiantes, después de los parciales o de los exámenes. Perdón, También está doctor. relacionado con los indicadores. Dime. Se fue ¿Qué? nuevamente la presentación. ¿Qué fue? La presentación nuevamente se fue. Ya. Sí, gracias, Jessy. Ya la estoy compartiendo. Ahí deben verla en... Ay, ¿por qué no se ve? Ya, listo. Gracias. Bien, entonces sigamos acá. Entonces también se ha visto que entre mayor sea el estrés en el colegio, hay colegios de mayor estrés, y eso se puede medir, pues entre más estrés generen las didácticas y las pedagogías dentro de un colegio, o una universidad, es más probable que se incrementen los indicadores de trastornos del desarrollo. TDAH, trastorno del espectro autista, dislexia, discalculia, etcétera, aumentan en la medida en que aumenta el estrés. Entonces, también afectamos la vida y la salud de nuestros estudiantes, ¿no? Hay una relación entre estrés y aprendizaje. Bueno, entonces, ¿cuándo? Hay toda una serie de discusiones, algunos artículos que nos indican cuándo debemos generar estrés para favorecer el aprendizaje, y básicamente debe ser un estrés controlable antes de aprender, ¿sí? Y después no. Entonces, acá es cuando el estrés facilita la memoria, que es exactamente antes de aprender, y después, y luego no. ¿Cuándo dificulta o daña la memoria? Cuando es continuo, cuando se ve a lo largo de la vida, cuando yo debo recuperar, cuando sea en la evaluación, o cuando debo estudiar. ¿Sí? En esos momentos es completamente nocivo. ¿Sí? Con respecto al sistema de recompensas. Esto era muy bueno. Entonces, vemos que las experiencias que son gratificantes, que generan recompensas,
¿sí? Facilitan el control atencional y la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo. Entonces, una forma de mantener la atención de los estudiantes es generando experiencias gratificantes. Lo que es gratificante para unos no es gratificante para otros, y no es la nota en sí misma. Aquí depende mucho del contexto y de lo que necesitan las personas, ¿sí? Si estás aguantando hambre, pues lo gratificante será la comida. Pero si tienes exceso de comida en tu casa, en tu colegio, en tu contexto, ya la comida no sirve. Entonces, y las caritas felices tampoco, y los chulitos, la nota para algunos no. Entonces aquí debo diversificar mis estrategias de gratificación, ¿sí? Por lo general, y para todos los seres humanos, lo que es altamente gratificante es interactuar con otros y que los otros nos quieran. O sea, el cariño, el buen, generar una buena imagen a los demás, por lo general es gratificante, ¿no? Entonces, es importante en esa medida el trabajo colaborativo y la retroalimentación por pares, ¿sí? Principalmente en adultos. Debo hacer heterogeneidad en los incentivos, el juego, la risa son altamente gratificantes, ¿sí? Entonces también hacer reír a las personas mejora el funcionamiento del sistema. Y si no hay recompensas, si no hay gratificaciones, se pierde la sensación de control y se entra en estrés, en ansiedad y en enfermedad. Entonces, para evitar la pérdida del bienestar, debo mantener una persona con gratificaciones recurrentes. Aquí hay un problema grande que yo veo en algunos contextos, y es el de la discriminación cognitiva. Sin que creemos, muchas veces el sistema educativo está hecho para discriminar cognitivamente a las personas. ¿Qué personas son las favorecidas en el sistema educativo? Las que rápido tienen el léxico importante, tienen velocidad de pensamiento, ya lo dije, tienen memoria de trabajo más abundante, sí, o sea, recuerdan más palabras y tienen amplias habilidades semánticas. Esas personas son las que siempre reciben buenas notas, buenos elogios, los diplomas, ¿sí? ¿Y qué pasa con las personas que biológicamente, por su vida, por su familia, por su historia, por su alimentación, no tienen buena memoria de trabajo, no tienen buena fluidez verbal o un léxico muy amplio, o el léxico amplio que yo espero en la educación? Esas personas suelen siempre sacar malas notas y recibir retroalimentaciones negativas. La ausencia de recompensas cotidianas en esos contextos va generando pérdida de control, insatisfacción, pérdida de bienestar y trastornos mentales y físicos, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, debemos diversificar para que no sea injusto, para que no discriminemos, para que todo el mundo pueda tener acceso a recompensas y no siempre evaluemos a los mejores que tengan mejores habilidades cognitivas, ¿no? Es como si si nos pudiera, en una clase de educación física, todos tuvieran que hacer 100 metros planos en 10 segundos o en 12 segundos. Pues muchos no lo logramos, ¿sí? Porque somos cojos, porque somos gordos, porque no tenemos la musculatura, por la fisiología. Lo mismo, hacer evaluaciones o hacer una clase que privilegie la atención y la memoria de trabajo, eso es injusto con los que no tienen esas habilidades. El cuidado, la oxitocina, bueno, el cuidado social. Entonces, otro elemento a trabajar. Es importante en las aulas aumentar las experiencias de vinculación social, de redes sociales, de espiritualidad, de comunión con el otro y con el mundo entero, ¿no? Con los animales, con las plantas, ¿sí? No estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad en términos de vinculación con lo externo y en especial otras personas. Cuando aumentan los vínculos fuertes, los vínculos seguros, aumenta la sensación de que controlamos el mundo y disminuye el estrés y disminuye la enfermedad, disminuyen las alergias, disminuye el asma, disminuyen las ausencias por gripas, ¿sí? Entonces es bueno favorecer ese tipo de interacciones. Además, el cuidado, cuidar, amar a los otros, percibir que los otros nos quieren, aumenta la confianza, las conductas sociales, la cooperación, gratificación y la memoria social. Ya les voy a hablar de la memoria social. ¿Sí? Todo esto deberían ser objetivos dentro de la educación y no lo son. ¿Cuántas de estas cosas como confianza en otros, cooperación, compasión,
prosocialidad, altruismo, está dentro de los currículos escolares o dentro de los proyectos académicos. Muy pocas veces. Los objetivos muy pocas veces, cuando uno ve un boletín, tienen este tipo de palabras. Entonces, bueno, la oxitocina es importante para aprender cosas nuevas, favorece la plasticidad cerebral, crea nuevas memorias que son relevantes para mis pares, o sea, no cualquier tipo de memoria, sino que favorece las memorias relevantes para mis pares, para mi familia, es decir, favorece el aprendizaje significativo, ¿sí? Y favorece el control del estrés, les había dicho. Bueno, ¿qué experiencias podemos usar para liberación de oxitocina? Abrazos, saludos, contacto visual amistoso, contacto piel con apretón de manos, dependiendo de cada contexto, ¿no? Porque si no, pues nos bajamos a los problemas de abuso. Sonrisas sincrónicas cuando se reímos en conjunto entre todos, esto genera comunidad, genera vínculo. Jugar con personas con confianza, jugar con mascotas, contacto espiritual con algo trascendente más allá de nosotros, ¿sí? Y signos sociales como enviar emoticones, fotografías, imágenes tiernas, ¿sí? Favorecen la liberación de la oxitocina. Estos músculos, esto se debe entrenar cotidianamente a lo largo de la vida. El polo opuesto sería el dolor. Entonces, tristeza, dolor, desaprensión, desvinculación, desapego, duelo, ¿sí? ¿Sí? Y muchas veces también los lugares donde más se sufre es en las instituciones educativas, lastimosamente. Muchos niños, muchos adolescentes se sienten solos, sienten que no hay significado en estar allá, que no hay vínculos, que no hay protección, son rechazados, hay un exceso de acoso, de bullying, ¿sí? Y no todas las veces tenemos herramientas para prevenir y disminuir estas experiencias de dolor. Y algunas personas las promueven, ¿no? Es el dolor activa la respuesta de estrés, generando los problemas que ya mencioné de enfermedad y de neurodesarrollo de la respuesta de estrés. Duele, reduce el bienestar, disminuye el aprendizaje, aumenta el riesgo de depresión y ansiedad, aumenta los problemas escolares, ¿sí? Entonces debemos estar muy pendientes cuando alguien puede estar sensación, porque esto le va a afectar para toda la vida, desde epigenéticamente, desde cómo funcionan los genes, su conducta y sus relaciones sociales. Y esto se va transmitiendo a las generaciones. En últimas, una educación socioemocional con bienestar implica generar control de las emociones, promover los vínculos sociales, seguro, aulas seguras, generar gratificaciones recurrentes y reducir el sufrimiento. Bueno, ahora la neurociencia social, creo que corriendo, entonces voy a hablar sobre algunas cosas. Entonces, la neurociencia social, cosas que debemos conocer importantes. Primero, estamos conectados como redes sociales, pero también redes cerebrales. Todo el tiempo, ¿sí? ¿Alguien va a hablar? No. La actividad se acopla, incluso la que está sucediendo entre nuestros cerebros. Si ustedes me están copiando acá lo que yo digo, y si se están entusiasmando, y si se conectan de alguna forma con estos contenidos, y con mis manos, por otro yo trato de enfocar en la cámara mis movimientos. Ah, bueno, creo que no en la cámara. ¿Qué es lo que suena? Ahí, Nuevamente, es no que se la está imagen, compartiendo la... no se comparte, hay que revisarlo. Y la imagen, Ya, vale. ya. Listo. Entonces estaba acá en los hipercerebros, ¿sí? Entonces, de la neurociencia social, una de las cosas más importantes es que los cerebros no están aislados, no funcionan independientemente. Los cerebros están conectados como si fueran redes de cerebros más grandes, algo que se conoce como hipercerebros. Cuando estamos en una relación social, en una interacción cooperativa o incluso en redes sociales, nuestros cerebros se sincronizan como si estuvieran conectados a través de cables, a través de Wi-Fi, ¿sí? Y esa conexión
Mi cerebro está afectando su cerebro. Si yo me pudiera medir acá con el electroencefalograma, los míos y los de ustedes, veré que hay coincidencias, que hay sincronías. Y esas sincronías son esenciales para aprender. Son varios estudios que muestran cómo los hipercerebros son una realidad y esa realidad afecta la enseñanza. Entonces, por ejemplo, acá este estudio es bien interesante, yo eso se los envié, y vemos al tutor y a los estudiantes y les están registrando a todos su actividad cerebral y vemos que aquellos que se sincronizaron con el tutor en tiempo real podían recordar más cantidad de cosas, pero adicionalmente tenían una expectativa diferente, una valoración positiva de lo que aprendieron. Es decir, que sincronizarnos con nuestros tutores o con nuestros aprendices no solamente permite que aprendan más, sino que le da significado a lo que aprenden. Eso es una limitación de este momento de pandemia, de las clases virtuales, de esta conferencia virtual, que ustedes no ven mi cuerpo, no ven mi emoción, no ven mi conducta no verbal. Los gestos generan significado en el aprendizaje. Otra cosa, algo que se ha conocido como la red por defecto, o el cerebro social, o la red de mentalización, es decir, para entender la teoría de la mente. ¿Qué se sabe de la teoría de la mente? Que la teoría de la mente puede ser concebido, o los sistemas, el cableado neuronal que se activa cuando pensamos en los demás, ¿sí? Puede ser concebido como una memoria de trabajo. Entonces tendríamos dos memorias de trabajo, la cognitiva, o sea, la atencional, la de resolución de problemas rápido, y la de pensar en los demás. Si te digo a ti, ¿cómo le enseñarías el concepto de mamíferos a otras personas? Tú piensas en el otro, cuando escribes tienes que pensar en el otro, y eso activa tu cerebro social. Pero cuando yo te digo simplemente, apréndete este concepto y reprodúcelo. Los mamíferos son animales, y te lo tienes que pensar, activas tu memoria de trabajo cognitiva. Lo que se ha visto es activar la memoria de trabajo social, primero, reduce el estrés y genera bienestar y seguridad, genera conexión, libera oxitocina, ¿sí? Nos conecta y le da significado al aprendizaje. Cuando, eso es con la memoria social, cuando yo genero con la memoria de trabajo, acá, bueno, en cambio, cuando yo activo solamente la memoria de trabajo cognitiva, ¿sí? La cognitiva, lo que hago es estresar, poco interés y en últimas impacto del aprendizaje. Entonces, la educación debería ser un balance entre memoria de trabajo cognitiva y memoria de trabajo social. Aprender para enseñar y aprender para responder una prueba, ¿sí? Pero muchas veces tenemos oportunidad de aprender para enseñar. Eso es lo importante de la escritura. Cuando tú escribes, aprendes para enseñar. Piensas en el otro. ¿Sí? Otra cosa es que esa memoria de trabajo, muchas veces cuando la miramos en el electroencefalograma, parecería que el cerebro no estuviera haciendo nada. ¿Sí? Por eso la llamaban red por defecto. Y aquí viene todo un trabajo y es que el descanso no es vagancia. Y así está ese artículo, ¿no? Cuando nosotros no estamos realizando una tarea puntual, nuestro cerebro entra en un modo social. Cuando vamos en el bus o en el carro, nos ponemos a echar globos, en realidad nuestro cerebro entra en un modo de pensar en otras personas. Y eso facilita la memoria de trabajo social. ¿Sí? Otro punto, el aprendizaje sucede en el cuerpo. Y cuando el aprendizaje sucede como el aprendizaje sucede en el cuerpo y está atado al movimiento, debo tener en cuenta cómo se mueve el cuerpo en los contextos de aprendizaje y de evaluación. Si yo no puedo descontextualizar el movimiento del momento de aprendizaje, del movimiento del momento de evaluación. Entonces, hacer una clase donde todo el mundo esté sentado, mirando, atendiendo, es no implicar el cuerpo, no implicar el movimiento. Las personas deberían mover, es más, deberían acoplar el movimiento entre el tutor y el aprendiz, de tal forma que se sincronicen los cuerpos en una sincronía biocultural o bioeducativa o biopedagógica, de tal forma que cuando yo evalúe pueda usar esa sincronía para mejorar lo que las personas hacen. ¿Sí? Cuando hablamos, o sea, el lenguaje no es algo abstracto o simbólico solamente, el lenguaje es material.
Muy vygotsiano también esto, ¿no? Y como el lenguaje es material, los sonidos que usamos, movemos el aire, jugamos con el aire o con la escritura, o sea, siempre es una herramienta, un artefacto, como lo vemos acá, ¿cierto? Y mover la boca es importante para aprender. Y no sé por qué algunas personas no permiten que hayan vocalizaciones durante las evaluaciones, ¿sí? O no permiten que los niños usen los dedos para contar, porque creen que eso está interno y que es mental. No, es corporal. Las matemáticas no están en el cerebro, están en el cuerpo. El conocimiento no está en el cerebro, está en la boca también. O sea, el lenguaje no está metido en el cerebro, está en la boca. Claro, el cerebro es importante, pero no lo es todo. Yo no puedo tener cerebro sin cuerpo. Y el cuerpo está atado al cerebro y el cerebro al cuerpo. Y si yo limito el cuerpo, limito el movimiento, limito el cerebro también, limito el conocimiento. ¿Sí? Entonces, esto sí que está generando revoluciones en educación. ¿Sí? Incluso si ven esos dedos, ustedes ya están repitiendo los números. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Inmediatamente le genera a uno el léxico, el nombre, la representación del número, ver la mano. ¿Sí? Entonces es importante usar las manos también y los gestos. Los gestos acompañan el aprendizaje. Y saber implica reproducir gestos. Algo que yo he podido ver en práctica profesional y investigativa es que cuando se aprende algo y cuando es significativo, cuando logras a ese profesor que te enseñó algo, tú imitas los movimientos de esa persona. Y cuando estás explicando el concepto, haces los mismos movimientos y haces los mismos énfasis y mueves la boca de forma similar. Las parejas terminan moviéndose igual, ¿sí? Porque aprenden mucho entre ellas. Entonces, eso lleva a otra cosa. El conocimiento no está dentro de un sistema. El conocimiento se distribuye, está partido entre el cerebro, el cuerpo, la herramienta que se manipula, como el aire en este caso, a través del lenguaje, y un contexto, un ambiente. ¿Sí? Bien, estos son diferentes trabajos usando en educación, cognición corporizada y muestran la importancia del cuerpo en el saber. ¿Sí? Lo otro, el contexto, la herramienta. Si usas el lápiz, el conocimiento está atado al lápiz y al cuaderno. Entonces, usar el lápiz y el cuaderno es importante para recuperar el saber. Y eso lo saben por ejemplo, los técnicos. O sea, saber martillar no está en la cabeza, está también en la mano y en el martillo, en la técnica. ¿Sí? Entonces, esto es cognición ecológica. Voy a avanzar porque ya el tiempo se nos va. Hay un concepto importante en esto de affordance, que es que los objetos guían la acción. Entonces, no está en el cerebro internamente, sino el objeto guía qué puedes hacer. ¿Sí? Esto es que el sueño es importante y los ciclos biológicos son importantes, los ritmos biológicos también para nuestra salud. En la educación debe ser organizada, creada, planificada, teniendo en cuenta la participación del sueño y el ciclo, o sea, clases muy tempranos, clases a destiempos, a las 2 de la tarde, ¿sí? Eso cambia a lo largo de la vida. Entonces, en los adolescentes que los ciclos están corridos, en los niños que los mandamos, por ejemplo, acá en Bogotá, 2, 3 horas en un bus cuando van hacia sus colegios, todo esto impacta qué aprenden, qué sienten, cómo sienten y la calidad de vida que tienen. ¿Sí? En últimas, toda esta carreta que les he contado hoy debería servirles a ustedes para planificar ambientes, las didácticas, cómo hacer la evaluación y las relaciones entre profesores y sus alumnos, ¿no? En términos de, aquí les voy a dejar una diapositiva que después las pueden compartir, las van a compartir, donde se sugieren qué deben entender en cuenta para diseñar ambientes donde hayan estresores controlados. Entonces, cuáles son las fuentes de estrés en los ambientes y cómo las pueden modificar para generar reducción del estrés que impacte menos la salud de los estudiantes y su bienestar. Si no, vamos a revisar cada cosa que no alcanzamos, pero entonces, si quieren, tómenle un pantallazo a la diapositiva, si se está compartiendo, y después ustedes también van a recibir esta información, ¿vale? La evaluación debe ser revisada. ¿Cómo evaluamos los aprendizajes, los conocimientos? ¿Qué es la evaluación? Debe hacerse un ejercicio muy juicioso porque tal vez estamos en una estrategia no para el aprendizaje, para la educación, sino es una estrategia para reducir el bienestar de las personas. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo debo hacerla? El control.
las emociones dentro de la evaluación, todo esto es importante, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos que van a cómo evaluar desde un contexto socioafectivo corporizado en activo, ¿sí? ¿En qué momento debo enseñar? ¿Qué debo enseñar? ¿A qué horas entran los estudiantes a...? Y ya para cerrar, les voy a presentar como una comparación rápida entre lo que sería una pedagogía cognitivista y una pedagogía afectiva. ¿Qué es el conocimiento en la pedagogía cognitivista? Sería información conceptual y abstracta, ¿sí? ¿Qué sería el conocimiento en la pedagogía socioafectiva? Manipular herramientas en un contexto emocional, ¿sí? Y afectivo de relaciones. ¿Dónde está el conocimiento en la pedagogía cognitiva? En el cerebro, en la mente, en la cabeza, dirían los cognitivistas, y los socioafectivos dirían que no, que está distribuida entre las personas que nos rodean, las herramientas, la tecnología que tengo a mi disposición y mi cuerpo. ¿Sí? ¿Qué son los aprendices? Aquí simplemente receptores pasivos de información, aquí personas activas que actúan lo que saben. ¿Cuál es el rol del tutor? Dar información y aquí mediar el bienestar socioafectivo desde la psicología cognitiva, pues la pedagogía cognitiva, pues muchas veces no se tiene en cuenta como algo importante para el aprendizaje. Es necesario, está acoplado al aprendizaje. Saber implica hacer en contexto, ¿no? La enseñanza, desde transmitir información a hacer conjuntamente en contexto. O sea, yo enseño acompañando lo que los demás hacen, guiando la acción, ¿no? ¿Sí? Haciendo con otras personas. No enseño como enviando información. Y por último, ¿cuáles serían los objetivos de la educación acá? Muchas veces acá es simplemente garantizar información de acuerdo a unos estándares educativos. Y en esta otra podría ser un poco más facilitar el desarrollo socioemocional que garantice una vida con bienestar en las personas dentro de los sistemas educativos. Bien, las sugerencias se las dejo y simplemente vamos a pasar ya para cerrar a preguntas. Perfecto, perfecto, doctor Diego, muchas gracias. Recordarles, como lo he escrito en los grupos de WhatsApp que conformamos, que las presentaciones de todas las conferencias van a ser subidas en el aula del Congreso. Ya al final el profesor Efraín explicará, o el día de mañana, todo lo referente al aula y demás. Bien, pasamos a Sí. las preguntas. Tenemos 15 a 20 minutos de preguntas, ¿Quién? profesor Efraín. Entonces ya hace la moderación de las preguntas. Estamos atentos. Muchísimas gracias, doctor Jessy, doctor Diego, muchísimas gracias por su presentación. La verdad que son temas bastante importantes e interesantes para el área de la educación. Doctor Diego, tenemos una pregunta de Jamie Liscano. Jamie, por favor, el doctor Diego te escucha. Por favor, ¿Sí? activa su micrófono. ¿La escuchamos, Jamie? No, no es posible. Bueno, vamos a dar la palabra a Alirio, que tiene también una pregunta para el doctor Diego. Alirio, lo escuchamos. Bueno, ya. Gracias. Eh, Muchas gracias. Para el doctor Diego, primero que todo, para darle gracias por la intervención, muy buena la intervención, excelente, deja muchas pautas para nosotros seguir trabajando en esta misión que es la educación. Primero, pues quería hacer como un pequeño cortecito allí. Dice, el conocimiento se desarrolla en el receptor o aprendiz mediante la empatía y la capacidad elocuente o motriz del docente, el cual debe ser el motor de la enseñanza en un aprendizaje significativo. O sea, eso es lo que me quedó como claro, que el maestro debe ser como ese motor para que el estudiante pueda llegar a un conocimiento o un aprendizaje significativo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo tener un acierto en la creación de un currículo que esté enfocado desde los grupos bases a desarrollar una práctica educativa enfocada en la exploración vocacional? ¿Por qué hago esta pregunta, doctor? Porque yo recuerdo cuando estudiaba que a mí me enseñaban esto de la exploración vocacional hasta noveno. Yo no llegaba a décimo ya sabiendo lo que quería hacer. Hoy en día no. En la primera conferencia se hablaba que el estudiante llega al colegio y
y no tiene como esas herramientas para poder seleccionar qué es lo que va a estudiar, y lo dejan así ya desde el grado noveno que inicia el SENA, y el SENA le lleva una propuesta, si él no puede seleccionar lo que realmente quiere. Entonces, ¿cómo a través de la exploración vocacional nosotros podemos enfocar a los estudiantes desde la base, o sea, desde la primaria, a tener una escogencia, una elección de una educación que lo lleve a él a tener una vida satisfactoria? Claro, buena pregunta, Alirio. ¿Sí? Mira, Alirio, ¿qué percibo yo? Que muchas veces no se tienen en cuenta las emociones y las habilidades sociales para una selección de carrera, ¿sí? O una selección de vida, de lo que va a ser la vida. Yo creo que esto debe ser un proceso continuo, no solo desde la niñez, desde los primeros años, o sea, en el cual, así como hay un registro de notas en diferentes áreas, debería haber un registro de cómo va siendo tu desarrollo socioafectivo, es decir, de cómo cuando tenías 5 años, qué habilidades tenías para leer las intenciones de los otros, qué habilidades tenías para reconocer las emociones de los demás, cuando tenías 10 años, cómo podías usar el reconocimiento de emociones y las intenciones de los otros para generar tareas cooperativas. O sea, uno debería tener un registro de todo ese desarrollo, así como hay registro de logros en matemáticas, aritmética y demás en los boletines, ¿sí? De tal forma que cuando tú llegues ya a una educación media o sea, profesional, entonces tú puedas usar, ya tengas un panorama mejor de cuáles son tus habilidades, tanto sociales como emocionales, ¿sí? En esa medida, hay carreras que necesitan que tú tengas buenas habilidades socioemocionales, como la docencia. O sea, yo no conozco un docente que no logre percibir las emociones de sus estudiantes. O sea, esto no funciona para lo que tú hablabas de la empatía y de lo significativo, ¿sí? O un gerente de banco que tenga calculia, se va a desfalcar el banco, ¿sí? Entonces, así como tenemos un registro, una valoración de las habilidades cognitivas para seleccionar las carreras, deberíamos también tener un registro y un seguimiento de las habilidades socioafectivas para seleccionar carreras. Adicionalmente, tiene que tenerse en cuenta que te guste, que te agrade. O sea, si eliges derecho porque esto fue lo que eres apto, pero no te agradan las leyes, entonces pues no vas a ser feliz. Y esto tiene un impacto sobre tu salud a lo largo de tu vida y sobre tu familia a lo largo de toda tu vida. Bien, no sé si... Gracias, doctor Diego, muy amable. Damos la palabra a la estudiante Bellanira para su pregunta en este momento. Bellanira, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es Escucha al Bellanira doctor Diego. Caicedo. Mi nombre es Hola, Bellanira Bellanira. Caicedo. Soy docente en el área de lengua castellano en la secundaria. Bueno, yo tengo una pregunta en cuanto a lo emocional porque posiblemente eso es lo que yo observo siempre en el aula de clase con mis estudiantes. Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera contribuye la neuroeducación en el estudiante que muestra apatía por el aprendizaje, conducido por algún evento que se le está presentando en su vida y se refleja a través de su comportamiento y estado emocional? O sea, ¿de qué manera contribuye la neuroeducación para que ese estudiante deje esa apatía por el aprendizaje? Quisiera saber, Bueno, doctor, esa. sí, Muchas gracias. contribuye en lo siguiente, es que, que tú debes tener en cuenta las acciones para entender la educación de los estudiantes en los contextos educativos, ¿cierto? Entonces, si el estudiante se está sintiendo insatisfecho porque hay peleas en su casa, o siente mucha amenaza, estrés, que vive en medio de una situación de guerra, o de pandillas, o de violencia intrafamiliar, ¿sí? No va a tener el mismo rendimiento que tú dices, apatía o estrés, ¿sí? Entonces, el deber, no solo del docente, sino de toda la infraestructura de la educación es poder ser sensibles a esas condiciones socioafectivas que pueden interferir con el aprendizaje. Y cuando se detecten, existen, debería haber acompañamiento, no solamente de psicólogos, sino que los profesores deberían estar capacitados y entrenados en generar apoyo emocional, ¿sí?
No simplemente cómo hago para que el niño me preste atención o le interese la clase. No, le ayudo a esa persona para que pueda resolver los problemas familiares, sociales que le están afectando. Acá el problema no se motive la clase, el problema es que está sufriendo. Y si yo puedo resolver lo que está sufriendo, ya el aprendizaje puede empezar a funcionar. Entonces el aprendizaje pasa a un segundo nivel, ¿no? Acá lo importante es restablecer el nivel de calidad de vida de la persona, el funcionamiento emocional. Porque eso es una sine qua non, o sea, que debe existir antes de aprender. Ahí tienes que apoyarte de los psicólogos, de los colegios o de las universidades para que hagan entrevistas a los profesores. En las facultades de educación tienen que haber necesariamente cursos de educación emocional y o de inteligencia emocional, o como los quieras llamar, ¿sí? Que le permitan a los profesores tener herramientas para hacer este soporte, hasta cierto punto, ¿no? Porque no puede reemplazar al psicólogo. Y indudablemente, cuando esto ya se sale de las manos y puede haber un componente ya clínico, pues tiene que ser remitido a psicoterapia. Entonces debería haber una cercanía o unos canales habilitados entre las instituciones educativas y los centros de salud que pueden dar el apoyo psicoterapéutico, ya sea a través de consultorios con universidades, de EPS. Pero no es hacerse. Muchos colegios, muchos lugares lo que hacen es, papito tiene que llevar al niño al psicólogo, pero pues no tienen salud o la cita con el psicólogo se dan en 3 meses, ¿sí? Entonces ahí hay barreras también que se deben solucionar de alguna forma también a través de política pública. Bueno. ¿Bien? Gracias, doctor Diego, muy amable. Marta Inés tiene una pregunta para usted, doctor. Marta Inés, te escuchamos. ¿Sí? Buenas, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hacer con los niños en educación preescolar que tienen comportamientos muy agresivos y que fuera de eso manejan como un grado de hiperactividad o de inestabilidad y que todos sus problemas con los compañeritos o su relación social con sus compañeritos es agresiva? Claro. Gracias, Marta. Mira, ahí es donde es importante que podamos identificar si esto tiene que ver con otros contextos, si de pronto es que hay un contexto de violencia intrafamiliar, ¿sí? O hay un contexto, entonces muchas veces lo que vemos es que las prácticas en la casa o en la familia son de ese tipo. Y entonces el niño lo que sabe es interactuarse a través de la violencia, ¿sí? Entonces, si eso está pasando, yo creo que las instituciones educativas deberían ser capaces de educar también a la familia, ¿sí? No podemos separar la familia de la institución educativa. Y muchas veces, no, es que ustedes, allá ustedes se están agarrando, por favor, necesito que se vayan para bienestar familiar o para el psicólogo y que hagan terapia de pareja. No es suficiente, ¿sí? Yo responsabilidad más grande de las instituciones educativas en brindarles apoyos a esas familias, ¿sí? Muchas veces, o sea, las personas no son agresivas porque les guste ser agresivas o porque sí, ¿sí? Sino porque esto ha sido funcional en contextos anteriores, es decir, que mediante la agresión pueden lograr ciertas ventajas, lo han aprendido en los contextos escolares o de la familia, o porque, pues, si vamos a ver muchas veces, pues todo su barrio es agresivo, ¿no? Hay pandillas y si tú no eres agresivo, pues te matan, ¿no? Entonces, pedirle a un niño que vive en medio y que sus hermanos son pandilleros y que todo el mundo alrededor vive a punta de violencia porque es la forma de sobrevivir, que no sea agresivo en el colegio, es pedirle que sea otra persona. Entonces, eso no es tan fácil. Entonces, ahí es donde tenemos que tener una visión mucho más macro al solo individuo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer directamente con el niño? Otras cosas. Entonces, podemos ver. Si hay problemas, por ejemplo, de ansiedad, entonces, hablar con los padres para que se regularice vigilia. ¿Cómo está la alimentación? Si hay problemas de alimentación, van a haber problemas de ansiedad que se van a expresar en violencia. Ver cómo están las habilidades emocionales. Si el niño no tiene estrategias de autorregulación emocional, pues deben ser enseñadas y eso debe estar dentro de las clases, ¿sí? Enseñarle a respirar, enseñarle a cambiar el foco atencional, enseñarle a cambiar la forma como interpreta a los demás, ¿sí? Muchas veces, si lo que se ha educado es que los demás son una amenaza, pues va a responder con agresión. Entonces debe ver a los demás como que no son una amenaza,
¿sí? Eso depende de la edad. Si son preescolares, pues eso no es tan importante las lecturas de intenciones. Es más que desarrolle habilidades de control. Decirle, bueno, identificar sus emociones, para que al identificar sus emociones sepa cuándo puede reaccionar con agresividad y evite realizarlo, ¿sí? No usar castigos. Los castigos por lo general generan más agresividad, ¿sí? Y una serie de estrategias que aquí la respuesta se me quedaría corta para hacerlo, ¿no? Entonces, uno, desenfócate del niño y ver si esto está relacionado con un contexto sociocultural más grande o familiar, que deben generarse ajustes familiares socioculturales. Dos, mirar si es un problema de desarrollo socioemocional y, por lo tanto, entrenar en habilidades socioemocionales al niño. ¿Sí? Gracias, doctor Diego. Le traslado la pregunta de una estudiante que nos envía por el WhatsApp. Y la pregunta es la siguiente, doctor Diego. ¿Sí? De acuerdo a la gran experiencia del doctor León, ¿qué acciones puedo desarrollar después de tener un ambiente de estrés en un aula de clase para algunos estudiantes en particular para cambiar el estímulo condicionado? ¿Se puede revertir en todos los casos? ¿Me la repites, por favor? Sí, señor, ya le repito la pregunta, doctor Diego. La pregunta es la siguiente. De acuerdo a la gran experiencia del doctor León, ¿qué acciones puedo desarrollar después de tener un ambiente de estrés en un aula de clase para algunos estudiantes en particular para cambiar el estímulo condicionado? ¿Se puede revertir en todos Bien, los bien, bien. casos? Muchas gracias, muy buena pregunta. Igual todas las preguntas han sido muy buenas, ¿sí? Así no se los había dicho. Entonces, mira, yo creo que sí es importante que los pedagogos tengan formación en psicología, ¿sí? Principalmente en psicología, por ejemplo, acá el aprendizaje a través de condicionamiento, y hay unas técnicas que se llaman gestión del aprendizaje principalmente condicionado, y hay otras que son técnicas de sensibilización sistemática. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? Uno, cuando se presenta de forma continua el estímulo condicionado, o sea, los dos, se presenta el estímulo condicionado sin que esté el incondicional, se rompe la relación entre los dos. Entonces, si tú presentas en un ambiente seguro, debes garantizar que haya seguridad. Entonces, por ejemplo, lo que se condicionó es el tablero, pasar al tablero, ¿sí? Se condicionó con la del profesor o de los estudiantes o de los compañeros, o con el miedo a hablar en público, ¿sí? Si cuando la persona pasa al tablero y en vez de recibir desaprobación o en lugar de recibir castigos, que se percibe esa seguridad, hacerlo muchas veces generando que, ¿me están llamando de acá? No, eso no. Hacerlo muchas veces genera que se rompa esa relación, ¿sí? Y por lo tanto, el estímulo condicionado deja, que es el tablero, de predecir el estímulo incondicionado, que es la amenaza o el castigo, ¿sí? Lo otro que tienes que hacer es generar contracondicionamientos, es decir, entrenar, hacer un condicionamiento recompensante y relajante. Entonces enseñas, por ejemplo, con una canción o con un mantra o con una imagen, la condicionas, o sea, un estímulo lo condicionas con experiencias de relajación y bienestar. Entonces, vamos a respirar, vamos a imaginarnos, vemos esta fotografía, vemos este muñeco, o estas palabras, o esta canción, ¿sí? O el tablero, lo condicionamos con relajación. De tal forma que cuando tenga que hacer esa experiencia, le presentas el estímulo condicionado que genera relajación y eso va a generar un contracondicionamiento con la respuesta de estrés. Si estás relajado, no te puedes estresar. Entonces, lo más fácil es hacer las dos cosas, contracondicionamiento y extinción. ¿Sí? Bien. Creo que, Jessy, me tengo que retirar, entonces sería la última pregunta. Gracias, doctor Diego. Perfecto. Sí, señor. Muy amable. Ya los estudiantes a través del WhatsApp nos enviarán las preguntas que quedaron pendientes y las estaremos reenviando a usted, doctor, para su amable respuesta. Muchísimas gracias. Sí, perfecto. Gracias, doctor, muy amable. Entonces, ya nos veremos el día de mañana para el encuentro de panel de preguntas. Muchas gracias, doctor, muy amable. Perfecto. ¿A qué hora me recuerdas es el encuentro? Bien, recordemos que según la agenda, el panel el día de mañana está programado para las 12:20 del día. Bueno, muchas 12:20 gracias. a 12:30. Bueno, Muchas muchachos, gracias.
11:20, Perfecto. perdón, Muchas qué gracias a pena. todos. Bien, yo estaré unos minutos antes, entonces para la conexión. 11:20, Muchas 11 y gracias a 20. todos por Muchas la gracias. atención. 11:20. Listo, perfecto. 11:20. Muchas gracias por la atención. Qué pena lo rápido. Simplemente esto es un abrebocas. En el futuro yo creo que en 2 semanas, en 3 semanas estará listo un artículo sobre estos temas que será publicado en la revista del Magisterio. Yo se lo enviaré a Yesid para que se lo haga llegar a ustedes y donde van a poder abordarlo con más detalle. Yo le he enviado a Yesid literatura, tendrá la presentación. Al final de la presentación hay muchas sugerencias que no se las alcancé a dar para dar paso a preguntas. Y esas sugerencias, esos tips también les van a ser de bastante ayuda. Y la invitación simplemente es que investiguen sobre neurociencia social y afectiva para sus quehaceres educativos. Buen día para todos y que tengan experiencias de bienestar gratificantes y edificantes con sus familias. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Así es.